Dentro de este modelo que estamos considerando hay dos aspectos que quiero destacar. El primero, publicado en el texto que les referencio en la presentación, es un texto de Pasupati del 2006, en que habla de que, obviamente el texto es mucho más extenso, saqué este pedacito, que este proceso se realiza mediante una construcción de sentido colaborativo. Y la quiero conectar con la siguiente. Los recuentos de los sucesos corrientes se realizan en el entorno de pares significativos, quienes colaborativamente juzgan el sentido que se incorpora en la narración sobre sí mismo. Esto lo hablaron estos autores particularmente en la adolescencia, particularmente en los procesos de construcción de identidad de la adolescencia. El relato sobre lo que yo he hecho y la coherencia entre ese relato y el ideal que forma parte de mi grupo social dentro de ese curso, por ejemplo, dentro de esa aula, en el cual hay diferentes posiciones jerárquicas, ocurre en todas las aulas. A veces nos parece tan natural que no lo vemos, pero en el aula hay unos que tienen el nombre que sea, pero son los populares, son los que tienen los mayores privilegios. Luego hay otros grupos, luego hay grupos que su definición incluso es el ser aislados. Una cosa muy interesante y por supuesto dramática de estos tiroteos en colegios en Estados Unidos es que tienden a ser los grupos que se unen por exclusión aquellos que realizan estos atentados contra sus pares. Me explico un poco mejor. Casi todos los grupos tienen una identidad construida en común. Estos son los nerditos, estos son los estudiosos, estos son los populares, que casi siempre coinciden con los deportistas, a veces no, estos son los obsesivos de la tecnología, lo que sea. Pero también ocurre que como esta es una dinámica de apropiación-exclusión, es decir, tú perteneces y tú no perteneces, hay algunos que quedan excluidos de todos los grupos y que se acaban asociando precisamente porque son excluidos de todas partes. Es decir, lo que tienen en común no es una narrativa sobre pertenencia, sino una narrativa, ni siquiera una narrativa, sino una realidad de que han sido excluidos de los otros. Esto, por ejemplo, ocurrió en el caso de Columbine, del tiroteo de Columbine, que fue muy famoso, que fue muy significativo por las características que tuvo. Al final, los dos muchachos, uno de ellos le disparó al otro, y uno diría, ¿cómo puede ser posible si eran los pares, si tuvieron su misión común de castigar a los otros grupos, que es lo que ocurre en Columbine? En Columbine y ocurren otros fenómenos. En Columbine, estos muchachos van a dispararle, le disparan a profesores, pero particularmente le disparan a los deportistas y populares. Van directamente a matarlos a ellos, a los primeros a los que matan. Pero al final de esta gran masacre, uno de ellos le dispara al otro sin ningún dolor, por decirlo así, sin ninguna manifestación de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque realmente no lo unía nada al otro, no había un vínculo identitario al otro, eran los dos excluidos, eran lo que se pasó a llamar en ese tiempo, se habló mucho sobre esas configuraciones de pares para entender la violencia escolar, los que se llamaban las díadas, los dos muchachos que estaban unidos porque eran excluidos por todo el grupo. Estos autores de esos años trabajaron particularmente con construcción de identidad en adolescencia. Cuando nosotros vemos esa necesidad de pertenecer a otros grupos, que también ocurre en adultos, es decir, que sorprendentemente, entre comillas, depende de la cultura, hay muchas modificaciones de acuerdo a la cultura, pero nosotros siempre realizamos una serie como de vínculos que nos hacen pertenecer, ya no por razón territorial, lo que hablábamos de Martín Barbero, que decía que uno de los aspectos que ha caído en este nuevo mundo es que ya nuestra pertenencia a un lugar no se establece como precisamente algo territorial, sino pertenencia a una comunidad de sentido. Los escritores, la gente del mundo del arte, ya cuando uno es adulto, la gente de tal grupo, la gente de tal sociedad, y es una pertenencia identitaria muy fuerte, que no está vinculada a tu adolescencia. También uno tiene pertenencias vinculadas a la adolescencia, pero por ejemplo, hay una cierta como comunidad internacional
de la gente del mundo del arte. Siempre me pasa a mí que siempre que viajo, pues lo normal es que voy a una galería de arte y me encuentro con personas del mundo del arte y hay un proceso de reconocimiento mutuo en que también hay unas dinámicas y hay unas cosas que se dicen y hay una manera de actuar, una manera de decir, hay también unas reglas y estas son comunidades de adultos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo se manifiesta tu pertenencia allí? Se manifiesta mediante el diálogo, mediante una serie de códigos. Esto lo estudió particularmente Claude Lévi-Strauss y lo estudió de una manera muy significativa en Latinoamérica, en Sao Paulo, donde él mira la clase alta de Sao Paulo y él le llama la atención que es como un resumen pequeñito de la diversidad europea, como esa clase que vive al estilo europeo es mucho más pequeña en el Sao Paulo que él visitó, y también posiblemente ahora, pues entonces hay un resumen, la persona lo narra en Tristes Trópicos, el grupito de personas que le gusta, que tiene colecciones de cartas de la realeza, el grupo de personas que colecciona platos antiguos, el grupo de personas que colecciona relojes, el grupo de personas que son lingüistas y que hablan más lenguas o que tienen tal cosa. Es decir, esos procesos también de pertenencia a entornos más grandes forman parte también de la experiencia adulta. Es decir, aunque hayas construido ya una identidad, algunos rasgos de esa identidad en cierta forma te reclaman encontrar un lugar también como adulto. Ahora, esto puede parecernos anecdótico inicialmente, este tipo de alianzas, pero eso también ocurre cuando tú, por la exclusión del sistema, acabas siendo reclutado por un grupo violento o incluso cuando hay lugares donde tu pertenencia no encuentra un espacio, que entonces te vinculas a una banda, que ocurriría en la adolescencia tardía. Estos muchachos en cierta forma excluidos del sistema y que forman parte de una esquina, es decir, mientras todos están yendo a la universidad y trabajando, estos no han encontrado ese lugar, también un poco los llamados nini, y estos forman una asociación que les da sentido y pertenencia. Y tienen también unas reglas, unas conductas y unas prácticas. El nini hace tal cosa, el nini de ese grupo. No en general, porque acuérdense que ninis es el nombre que nosotros les damos desde fuera a una realidad que es mucho más amplia. La persona puede decir que pertenece a los ninis, pero lo más probable es que pertenezca a un grupo específico. Y eso también está muy mediado de acuerdo al país. No sé, pienso en Italia y hay una experiencia que son los llamados centri sociali, que los centri sociali están también conformados por un cierto tipo de personas que tienen un cierto tipo de preocupaciones, habitualmente ambientales, pero con unos rasgos muy particulares y tienen una forma de protestar y de manifestarse y de actuar y se reúnen precisamente en estos lugares y son los lugares en que encuentran una pertenencia. Y no siempre uno llamaría que su conducta es en búsqueda de una integración a la sociedad como está mandada. Y uno se tendría que preguntar, bueno, ¿y cómo ayudo a esta persona para que no se reconozca como excluida, aunque esa exclusión le permita decir, pertenezco a este mundo? Entonces también, en el caso de los adultos, en este caso, fíjense, nuevamente tiene implicaciones clínicas en la persona individual, pero también tiene implicaciones sociales e implicaciones también organizacionales, nos podríamos meter en eso, como de pertenencia a grupos y pertenencia también a grupos dentro de las organizaciones y las empresas, etc. Las comunidades de sentido forman parte de nuestro estilo de asociarnos. Y una cosa interesante, también ocurre en otras culturas, también ocurre en Oriente de unas formas características, depende del lugar de Oriente, pero si uno piensa, por ejemplo, en el lejano Oriente, lo que nosotros llamamos el lejano Oriente, porque aquí está cerca, aquí donde estoy grabando esto, pero en ese lugar, pues también existe ese grupo, esa comunidad, que tiene unas características particulares, el vestirse de cierta manera, el tener ciertas conductas. Es decir, la búsqueda de pertenecer es también una búsqueda del adulto. Y tiene consecuencias que pueden ser positivas para el adulto y positivas entre comillas, lo que podríamos llamar coloquialmente positivo para el adulto emocionalmente y funcionalmente, su adaptación a un sistema y obtener dinero para poder vivir, etcétera, etcétera, o puede ser incluso
unas consecuencias inadecuadas para el ambiente porque pueden favorecer conductas de violencia. No sé, el hooligan se siente identificado con su equipo deportivo, pero esa identificación no se queda en la misión del grupo deportivo, sino que lo lleva a conductas violentas porque forma parte de las reglas de su grupo, las reglas de pertenencia de su grupo, agredir a otro, al del otro equipo, al que está en otra situación, o incluso a grupos identitarios que no tienen nada que ver con el tema deportivo. Hay equipos de hooligans que sistemáticamente agreden a personas de otras comunidades que no están vinculadas a comunidades deportivas. ¿Por qué? Porque esa es una regla que está allí y es una regla de conducta que debes ejercer para manifestar tu pertenencia.